Buenas noches, soy Elenuki Nohara, directora general de seguridad en Japón. Al vivir en una isla como no es Japón, corremos mucho riesgo de tsunamis y seísmos. A lo largo de las últimas semanas se están detectando movimientos en el Océano Pacífico, próximamente a estas zonas. No es totalmente seguro, pero hay una gran probabilidad de que haya un tsunami a lo largo de esta semana. En esta imagen podéis observar que corre mucho más peligro en la zona del noroeste del país, cerca de la región de Tohoku. Años anteriores ya hubo más tsunamis de poca intensidad, pero el que pensamos recibir a lo largo de esta semana puede ser el más grande a lo largo de la historia de los tsunamis. Puede haber olas incluso de hasta 40 metros de altitud. Ahora les voy a dar unos consejos útiles en caso de tsunami. Siempre hacer caso a los organismos de socorro de la costa. En caso de que no les haya cerca de ti, lo mejor es que se aleje lo que más puede de la costa, ya que no sabes ni cuándo ni a qué velocidad llegará el tsunami. Toda familia debe saber cómo actuar, cómo cortar el suministro de gas, luz y agua. Buscar números de emergencia y llamarlos si es necesario. Buscar un punto de reunión para toda la familia. Llamar a conocidos o familiares y avisarles de dónde vas a ir, para que después de que pase el tsunami pueda ser localizado. Pero lo más importante de todo es no difundir rumores falsos sobre este asunto. En caso de estar apreciando este desastre natural, sé que es difícil mantener la calma, pero es necesario, ya que lo que peor puedes hacer es perder los nervios. En esta gráfica vemos lo que normalmente la gente suele hacer en caso de tsunami. El 87% de las personas suele salir corriendo hacia un lugar alejado de la costa, sin saber dónde se dirigen. El 9% se esconden en sus casas y cierran cualquier tipo de ventanas o puertas. Y el 4% de la gente se queda inmóvil sin saber qué hacer o qué decir, completamente en blanco. Espero que esto solo sea un simulacro más y que no se acerque a lo que estoy diciendo. De todas formas, mucha suerte y repito que lo más importante de todo es no perder la calma. Buenas noches.